años, tanto Juan Carlos que es un amigo viejo, o viejo amigo, de que hemos estado en CGT, hemos estado acá, venido con ustedes, hemos inaugurado lugares como el tema del Ateneo Perón Balbín, ha traído acá también el tema del libro que ha traído también, así que un conocido viejo que tenemos nosotros y nos conocemos, y ha venido con el compañero también acá, Godoy, que también le vamos a dar la palabra como para que también se expresen un poco en función de todo lo que hemos hablado estos días. Sí, bueno, muy buenas tardes para todas las compañeras y compañeros. Mi intervención va a ser breve, pero simplemente quiero primero agradecerle a Héctor y a toda la comisión directiva la invitación, y segundo agradecerles también a ustedes que nos permitan participar y aprender de la actividad de ustedes. La verdad que uno queda sorprendido cuando vio el informe de la Fundación, y pese a que tenemos actividades que aparentemente no son iguales, nosotros nos dedicamos al río, a la navegación, a la profundización de los ríos, pero sí hay algo que nos une a todos en estos últimos 30, 40 años en nuestro país. Es la falta de política para los sectores, tanto la falta de política energética como la falta de política de navegación, de puerto, de industria naval, y todo lo que tiene que ver con una geopolítica importante, porque la actividad nuestra es por donde sale más del 70% del comercio de todo nuestro país, y la otra, la de ustedes, la que representan a ustedes como trabajadores, una importancia también que tiene que ver con la soberanía. Por eso realmente yo vuelvo a repetir el agradecimiento por la participación, por el aprendizaje de hoy, y rescato las palabras del compañero Héctor. Miren muchachos, no hay otra que la participación. Tenemos que participar en nuestro sindicato, pero también tenemos que participar políticamente, porque nosotros podemos pelear por los convenios colectivos, podemos pelear por los salarios, pero donde se cambian realmente las políticas es en el Congreso, y para eso necesitamos participar. No podemos dejar que cualquiera vaya al Congreso, como nos está pasando en estos últimos años, que no discuten absolutamente nada que ver con la política que nosotros los trabajadores defendemos todos los días. Así que nuevamente gracias, y a seguir en la lucha y a participar. Yo creo que el sindicalismo, el último bastión que tiene este peronismo, que todavía está quedando de pie, es el sindicalismo, es el movimiento obrero, y en eso nos tenemos que reafirmar para recuperar todos los lugares que hemos ido perdiendo en manos de políticos que realmente no nos han representado. No en este gobierno, no en el anterior, sino que ya de hace 30 años para atrás hemos venido padeciendo lo mismo. Es hora que aprendamos la lección, los trabajadores y fundamentalmente también los dirigentes sindicales, que también hemos cometido errores. Es hora que aprendamos la lección y caminemos todos juntos para cambiar la historia. Yo tengo la suerte de venir de un sindicato pequeño, humilde, pero con un gran dirigente, que ha pasado que hemos tenido el orgullo de que este compañero ha pasado por la Confederación General del Trabajo, de un sindicato muy pequeño, pero eso no nos ha impedido que llegar al lugar máximo que puede tener un dirigente gremial, que es estar en la casa de los trabajadores. Por eso yo creo que esos ejemplos tenemos que aprender. Yo creo que acá tenemos dos compañeros que a lo largo de los años han tenido una trayectoria intachable, impecable, no únicamente en la defensa de los trabajadores de los sectores, tanto de lo que sea el dragado y balizamiento como de
de Lubifuerza, sino que velan por todos los trabajadores, que velan por el país, velan por su provincia y pelean todos los días codo a codo, en una pelea que es totalmente desigual. Pero tenemos que acompañarla y tenemos que participar. Es la única solución y el único camino que nos queda a los trabajadores. Si no, siempre la vamos a mirar de afuera. Así que, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gustazo de nuevo estar acá con Lubifuerza. Yo estuve paseando por acá hace un tiempito y me comprometí con el Héctor. Y me comprometí para estar en este congreso. Acá se habló mucho de la política. Había un escritor británico que decía que la política se hace o se padece. Y este es el requerimiento que llama el Congreso, el requerimiento que los compañeros de Lubifuerza le están pidiendo a su base, a su representación, a su estructura orgánica. Miren, compañeros y compañeras, la Argentina tiene 45 millones de habitantes hoy en día. 27 millones nacieron del 73, del 83 para acá. Por eso es importante que uno revise el pasado, no como una nostalgia, sino porque nosotros tenemos el deber y el compromiso de relatar que veníamos de un país que era muy distinto al actual, pero muy distinto, en todos los órdenes. Eran distintas las conductas de los hombres públicos, era distinto la soberanía que tenía el país, poseedor de todos los resortes básicos que controlaban la nación. Era distinto también la estructura del movimiento sindical, porque no teníamos esta monstruosidad de marginalidad y de trabajo sin registrar en la Argentina. Y por lo tanto el abordaje de la política era totalmente distinto al nuestro. Seguramente un Héctor del 70 hubiera tenido un discurso completamente distinto al que hoy está, porque era una obligación de la clase trabajadora participar en los destinos de la nación. Era una obligación. Por supuesto que peleábamos y peleaban nuestros antecesores por el convenio colectivo de trabajo, por la salud, por los centros de formación, pero principalmente peleaban por construir un país mejor. Y nos quejábamos de aquel país que apenas tenía un 4, un 3 por 4% de desocupación, y con 25 millones de habitantes tenía apenas menos de medio millón de pobres. Nos quejábamos de ese país y nos enredamos en una batalla ideológica que escribió la parte más negra de nuestra historia, entre esa batalla ideológica y la represión de Estado posterior. Y yo creo que es un laberinto del que todavía nos cuesta salir, porque muchos ecos de aquella tragedia llegan hasta nuestros días. Hemos perdido el control, como se dijo acá, de gran parte de nuestros instrumentos básicos. Los hemos perdido. Por eso que no somos dueños de nuestro destino. El caso de Aluar, que tan bien detallaban los compañeros, es justamente una experiencia histórica del no desarrollo. Pero lo vamos a ver repetido en distintos lugares de la geografía nacional. Ledesma, en el norte nuestro, la pérdida de la siderurgia. Ustedes saben que nosotros, hoy, si queremos construir en la industria naval, tenemos que importar chapas navales, porque
porque se destruyó el tren de laminación de la siderurgia nacional en los 90. Lo teníamos nosotros. Hoy somos dependientes de ese insumo importante para desarrollar los astilleros navales, que son madres de industria. Y claro, compañeros hablaban de que nosotros necesitamos, hablaban del trazado eléctrico, y decían que el trazado eléctrico no puede ser nada más que un corredor para llevar la energía hacia la concentración de un lado hacia el otro, sino que tenía que dejar algo en el medio. Todo funciona así en la Argentina. Nosotros que construimos las principales rutas de navegación de un país que como ningún país otro en el mundo puede, a través del servicio que prestamos, llevar los barcos de ultramar hasta 700 kilómetros adentro de su territorio. No pasa en ninguna parte del mundo. No hay un solo canal de navegación en el mundo, ni el Nilo, ni el Mississippi, ni entonces que lleve buques de ultramar 700 kilómetros aguas adentro, como lo hace la República Argentina. Pero claro, construimos el canal. Nosotros construimos el canal. Como ustedes mismos explicaban ahí, con los corredores eléctricos. Nosotros construimos el canal para que por ahí pase Bunge, Cargill, la Shell, las compañías químicas. Por ahí no pasa Juan Pueblo. Por ahí se cobra peaje. Nosotros tenemos buenos sueldos porque se cobra peaje. Son muy altos los sueldos que ganan los trabajadores de nuestra organización. Pero estamos construyendo el camino y arriba en la superficie los barcos que pasan son todos de bandera extranjera. No hay un puto barco construido en el país que enarbore la bandera argentina. Y la Argentina, compañeros y compañeras, solamente en cereal, todos los años, tiene más de 180 millones de toneladas. Más de 5.000 barcos entran hasta allí adentro. Ninguno con bandera nacional. Una tragedia. Algo que no ha podido reparar la política desde el advenimiento de la democracia. Tal vez hubo un periodo, el de Néstor Kirchner, de la primera etapa, que recuperó parte de ese ejercicio, pero fue insuficiente. Así como el endeudamiento que tenemos nuestro es gigantesco, la destrucción que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años también lo es. Y no se repara en una sola gestión de gobierno. La política, toda la representación política, desde mi punto de vista, está en deuda con la ciudadanía. Pero la política es de todo. Recordemos, la política se hace o se padece. Porque que aparezcan ciertos personajes, que no haya un control ciudadano sobre esto que discuten ustedes. Yo recién le preguntaba al Héctor, pero los gobernadores que están acá y los senadores no dicen nada de todo esto. ¿Cómo carajo hacen? ¿Qué explicación le dan a la ciudadanía? Están sentados arriba de un yacimiento de gas o abastecen por lo que veían. Yo aprendí mucho también con los guarismos que decían ahí, la capacidad que tiene la región patagónica en la generación de energía. Y hay ciudades que no tienen energía. Eso es algo que, eso es inexplicable. Me viene a la mente el levantamiento en Chiapas en el 2000. ¿Saben por qué se levantó el subcomandante Marco? Primero porque había una segregación racial terrible en el sur mexicano. Pero segundo porque los tipos estaban sentados arriba de una enorme garrafa del gas. Y los tipos se calentaban y cocinaban a leña. Y por eso se armó el quilombo a los tiros. Entonces, digo, no se aprende nada. Se repiten los mismos errores. Einstein decía, para mí el científico más importante del siglo pasado, decía, si hacemos siempre lo mismo, ¿cómo vamos a obtener resultados distintos? Y es lo que hacemos.
Pero lo hacemos en la Patagonia y lo hacemos en el resto del país también. Miren, compañeros, yo no puedo dejar de referirme al 76 y a los 90, porque el 76 y los 90 lo que provocaron fue una herida y una transformación tan profunda en la Argentina, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión cultural, en nuestra sociedad. Se fragmentó la sociedad y fuimos totalmente diferentes. Yo vengo de una época, acabo de cumplir 70 años, donde uno podía comprar el terreno, y podía ir al barrio que todavía no tenía servicios y podía levantar su casa y lo veía el vecino y todo el mundo, había la posibilidad de que todos seamos más o menos iguales. Largábamos todo más o menos de la misma raya. Eso no existe más. Uno de los núcleos centrales de nuestra tragedia es la desigualdad. No es únicamente volver al crecimiento y ni siquiera pensar en el desarrollo, a la desigualdad. Ustedes lo ven acá, ustedes lo tienen acá en esta ciudad. Pero esta ciudad es muy distinta, o en todo caso, tiene una réplica muy menor de lo que pasa en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, alrededor del Gran Córdoba. Hemos construido un país bifronte, con una enorme cabeza en el área metropolitana y un cuerpo raquítico en el interior. Si la política con mayúsculas, no se plantea detener ese éxodo permanente, histórico de los últimos años, de compatriotas nuestros que se van a agolpar alrededor de las grandes urbes, el país no tiene sentido. El país no tiene despliegue territorial. Esto que explicaban ustedes allí forma parte de eso. No hay una política estratégica de despliegue territorial. Y la discusión de la política en los últimos años se desnuda como un drama, como una trágica comedia. Discutir por el cargo, discutir por la comisión. ¿De qué estamos hablando? Este es el problema de que hay que elaborar una nueva cultura política que nos devuelva el sentido de nación. Y eso se lo tenemos que pedir a los compatriotas que no solamente tienen el deber de escucharnos, que tienen también el deber de reportarse periódicamente con quienes lo votan y que digan qué carajo están haciendo. Parte de ese déficit es culpa nuestra, de los sindicatos, del movimiento sindical. Que nosotros hayamos retrocedido no es tanto culpa de esto que estoy relatando nada más, que de por sí tiene una enorme influencia, pero también es culpa nuestra. Nosotros muchas veces hemos actuado en forma sectorial, o nos hemos dejado deslumbrar por cuestiones ideológicas, y de último discutimos las razones de fondo. Y la verdad, yo soy peronista, y yo defiendo la primera etapa del kirchnerismo. Pero miren, compañeros, lo primero que tengo que defender es mi condición. Yo me siento acá para defender los porotos de la clase trabajadora. Después, soy peronista, comunista, musulmano, católico. Primero que nada, tengo que defender esto. Y por sobre todas las cosas, nuestras instituciones, los sindicatos. De modo tal que creo que uno no puede evitar referirse a ese pasado. Porque tanto en los 76 como en los 90, y particularmente en los 90, se sancionaron leyes que han de alguna manera acabado los cimientos de las desigualdades que tenemos hoy. Miren, ¿quién nos recuerda la ley 23.696? Ley de reforma del Estado. Por ese imbornal, el imbornal es el desagüe a bordo. A veces se me confunden los términos. Por ese desagüe se fueron las empresas públicas en la Argentina. Ley 23.697, emergencia económica.
vuelta a vuelta los políticos dicen, estamos en emergencia, manoteamos la ley de nuevo y todo el mundo baila al son y al ritmo de la emergencia económica. Se ha utilizado hasta no hace mucho tiempo. Y con esos dos instrumentos, un presidente aplicó cirugía sin anestesia. Y otro presidente, que vino muchos años después, con vocación de carnicero, nos endeudó en 57.000 millones de dólares, como ayer nos explicaba en la CGT Guzmán. Ahora, la ciudadanía, los hombres de carne y hueso, los barrios, nuestra gente, ¿cómo desmenuza todo este proceso? Y obviamente que esto puede generar una confusión en determinados sectores. Pero acá estamos hablando entre trabajadores. Y estoy hablando en comisiones internas, estructuras de pensamiento. Hombres y mujeres que tienen la suerte de tener trabajo y de tener una organización sindical. Y por lo tanto que tienen un nivel de información y de formación superior al de otros sectores. Por lo tanto, eso es una responsabilidad de evaluar, de analizar cuál ha sido ese impacto que ha tenido sobre nosotros esa reacción, o mejor dicho, ese abandono de las políticas públicas. Y obviamente la Argentina necesita salir de la pandemia y necesita salir de la situación de estancamiento en la que está. Este gobierno, que es un gobierno de coalición, ha tenido mala suerte. Es muy injusto lo que le pasa a este gobierno. Personalmente creo que nunca vamos a saber cómo hubiera gestionado este gobierno. Porque le queda nada más que un año, el año que viene, para poder ejercer políticas públicas, gestionar recursos, disputas con el poder real, y después va a entrar en la vorágine de la discusión política del recambio de gobierno. Nunca, desde mi opinión, vamos a saber realmente si este gobierno podría haber hecho mucho más de lo que finalmente va a terminar haciendo. Yo estuve con el presidente hace como un año y medio atrás, y él me dijo que yo le dije, usted está enfrentando un fenómeno, está gobernando lo desconocido. Sí, dice. Y efectivamente está gobernando lo desconocido, todavía ahora está gobernando lo desconocido. Yo creo que la Argentina necesita varios ejes para abordar. Lo hemos discutido en la CGT, hay un documento, por primera vez hay un plan de acción. Hay de nuevo un triunvirato que tiene el mismo desafío cuando yo estaba, mantener la unidad. Yo renuncié al Consejo Directivo de la CGT cuando vi, después de la quinta protesta, que no había un apoyo como el que habíamos tenido, y porque además era muy difícil congeniar la línea de acción en un triunvirato, especialmente con un gobierno de otro signo adelante. Hoy el triunvirato está con un gobierno que es nuestro gobierno. Y les digo esto porque yo recuerdo que cuando nos sentamos con la misión del Fondo Monetario Internacional hace como 3, 4 años y medio atrás, cuando vino Cardarelli, varios sectores del sindicalismo decían que éramos unos traidores, y ahora nos sentamos de nuevo, pero ahora no somos traidores. ¿Sí? Son los matices que tenemos nosotros en el ejercicio político, que también se da en la política, y que me hace recordar para nosotros, para nuestros intereses, lo que decía Héctor, algo que ya decía alguien en la antigüedad, Tácito, y que debería ser una frase que recuerde todo dirigente sindical, porque Tácito decía: mientras pelean todos por separado, son derrotados todos juntos. Y eso nos ha pasado en más de una oportunidad cuando hemos perdido la unidad. Cuando perdimos la unidad, en el medio de todo eso, lo que hicimos en algún momento
fue abrirle la puerta para que llegara la derecha a la Argentina. Y esa derecha, hay que saber que cosechó el 40% de los votos en la última elección. Con lo cual acá hay un importante número de argentinos que creen, o que por lo menos se ilusionan, o que están confundidos, o no sé qué cuerno les pasa, qué memoria frágil tienen algunos, de que no registren la experiencia dolorosa que no solamente van a pagar los que están viviendo ahora, la van a pagar los que vienen de atrás. Nosotros necesitamos llevar adelante una reforma o una política pública educativa de otra naturaleza, no la que tenemos ahora. Hay que empalmar el diseño educativo que tenemos otro con las necesidades del mercado en transformación que tiene la Argentina. Algo dijeron cuando hablaron de las economías verdes. Las habilidades que tenemos hoy, mañana ya no nos sirven. Por lo tanto, tiene que haber una revolución educativa en el medio de todo eso, porque está bien que leamos a Sarmiento y todo lo demás, pero lo que necesitamos, si hay un crecimiento, es que tengamos mano de obra y algunos oficios básicos que requieran el despegue del país. Lo vivimos cuando vino Néstor. No conseguíamos soldadores por allá para la industria naval. Y cuando íbamos a discutir, yo estaba de política de empleo, donde ahora estoy de nuevo, y hoy teníamos que discutir la materia educativa y nos querían hacer, no, en la currícula hay que poner cómo sabemos de historia nacional. Yo lo que necesito es formar un soldador, porque mañana hay que armar los barcos. Esas experiencias no se pueden volver a repetir. Y además, porque ahora nos está corriendo el cambio tecnológico. La segunda, la producción, la productividad, lo que se habló acá. No cualquier productividad. Tiene que haber una producción nacional. Y para que haya una producción nacional, tiene que haber una política pública que acompañe esa producción nacional. Efectivamente, no podemos vivir de lo extractivo, de la pesca, del petróleo, de la generación de energía, de los cereales. Porque eso no alcanza para traccionar el conjunto del país. Nos quedan 10, 15, 18 millones de compatriotas afuera de ese modelo. Y además, no nos brinda la oportunidad de que despleguemos nuestro territorio. Yo estoy convencido que un tucumano no quiere ir vivir al Gran Rosario. Y que un jujeño tenga que ir al extremo sur de nuestro país para conseguir un futuro para él y para su familia. Estoy convencido. Si la política le genera los desarrollos en esos lugares, nosotros vamos a ser un país más equilibrado y no lo que somos ahora. El Héctor sabe, yo soy rosarino. Yo vivo en Rosario. Todos los viernes. Bueno, sí. Y Rosario se ha convertido en un drama. Hay violencia en cualquier barrio. Y es producto de la desigualdad. ¿Por qué Rosario? Hay que saber que alrededor de Rosario el cinturón de pobreza es tan grande como Rafaela, que es la tercera ciudad en importancia dentro de la provincia de Santa Fe. Eso, ¿sabe quién lo construyó? La dictadura. Y lo consolidó la democracia. La cobardía de la clase política para tomar decisiones como corresponde. Entonces, una producción que tenga el norte que explicaron acá, que no se quede asentado únicamente en la primarización. Acá, el tema pesquero, que lo tienen ustedes frente a las costas de toda la Patagonia. ¿Saben cuánta gente muere todos los años? Tiene tremendos accidentes en la pesca. La pesca es el oficio más peligroso de toda la Marina Mercante Nacional. Y vuelta a vuelta se nos da vuelta un pesquero. Y resulta que para controlar los barcos pesqueros está la prefectura, está el colegio de ingenieros, está la provincia, está la nación, está la compañía armadora. 4 o 5 controles. Y sin embargo los barcos se hunden igual. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que está flotando tiene un promedio de edad de 40 años. Y cuando compramos lo nuevo lo compramos afuera. Y cuando compramos afuera lo que compramos es trabajo extranjero.
Porque eso es lo que hacemos cuando compramos afuera. Compramos trabajo extranjero. Y eso no ocurría hasta el 76. Una economía verde, una economía de transición, no me voy a detener a explicar todo eso. Va a haber que adaptar todo esto y está muy bien explicado acá, ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Ahora, eso implica que también se atienda la participación sindical y de los que saben, de que expliquen cómo se va a aprovechar el litio, cómo todo ese enorme potencial de la Argentina. Haga la transición, porque sabe que lo que pasa detrás también de la transición verde y todo lo demás, también juega lo político, como se dijo acá, los intereses geoeconómicos, porque ya en el mundo está habiendo sanciones o barreras arancelarias para aquel que contamina más. Entonces, como nosotros estamos alejados del mundo, cuando levanten todas esas barreras en el mundo, nos vamos a quedar fuera. Y si queremos vender allá la huella del carbono, todo eso que hacen los barcos, que mucha gente no sabe que son uno de los sectores que más contaminan por el combustible que queman, nos vamos a quedar fuera del comercio internacional. O nos vamos a ver obligados a marchar al son de las reglas que ponen los demás. Y de nuevo vamos a estar condicionados. Y por eso es importante todo esto que se explicó acá. El tema del equilibrio macroeconómico. ¿Cuánto hace que nosotros no tenemos un periodo largo donde la moneda valga? Donde confiemos en nuestra moneda. Nosotros en el 76 perdimos la confianza en nuestra moneda y no la recuperamos más. Mirado desde el punto de vista histórico, es posible que por ahí haya habido algunos años donde nosotros comprábamos más o menos siempre con lo mismo. Pero si lo miramos en todo el periodo, nosotros perdimos a partir de ese momento, de esa enorme devaluación que hizo Celestino Rodrigo, perdimos la confianza en nuestra moneda. Y el país entonces se convirtió en aquella época en un país con una cabeza o con una naturalización biomonetaria. Acá nadie habla únicamente en pesos. Hablamos en pesos y en dólares. Y como hablamos en pesos y en dólares, vamos a ver, yo no tengo acá el gráfico, pero Guzmán lo explicó muy bien ayer, vamos a ver que cada vez que hubo subidas y bajadas y todo lo demás, cuando hubo bajadas y se cayó en una devaluación es porque hubo una crisis política. Perón decía que para la salida nosotros no tenemos problemas económicos, nosotros tenemos problemas políticos. Y ese serrucho de casi 30 y pico de años, la gran parte, la mayor parte de ese serrucho se dio en democracia. Empezó en los 70 con dictadura, pero se dio en democracia. Y entonces hay que lograr un equilibrio, porque cuando uno mira lo mismo en otros países, también tienen serrucho, pero no tienen los serruchos pronunciados y las caídas que tiene la Argentina. Eso pasa acá nada más y en algún otro país periférico. Pero en el resto del mundo no pasa. Entonces él hablaba ayer de ir trazando un sendero de equilibrio económico, de tranquilidad, de ir que los factores no peguen esos sacudones donde nadie sabe la moneda que tiene en el bolsillo. Y que cuando vaya a comprar algo, te lo facturan en dólares, y entonces vos pensás con dos velocidades. Y ese no es un problema, por supuesto que es un problema para el que depende del salario, pero también es un problema para el que depende de que quiere hacer un negocio, el que tiene que hacer inversiones. También es un problema y eso va atado a la desocupación. Y además eso también tiene derivaciones hacia lo especulativo. Todos piensan, y no, se va a aumentar, se va a ir al carajo el precio, lo aumento. Es lo que está pasando hoy con la inflación. Porque la economía también se mueve en base a las expectativas. Muchos se creen cuando nos explican que eso es una ciencia exacta, son todas macanas. Son todas macanas. Es una ciencia de especulaciones, de proyecciones, de rentabilidades y de pérdidas. Eso es lo que es la economía.
Y los economistas siempre han estado allí en el tablero diciendo no, más o menos cómo viene la cosa, pero acá se han hecho un montón de experimentos y como dijo el compañero allá, hemos fracasado. Hemos fracasado. Adam Smith sabe lo que decía, los economistas son como los ginecólogos, hacen crecer las finanzas, pero también hacen aborto. Y era un economista liberal. Entonces, el equilibrio macroeconómico es otro desafío que se tiene que tener. Y finalmente, la justicia social. La justicia social, para los que venimos del peronismo, y también para otras raíces ideológicas, es fundamental. Nosotros no concebimos la sociedad o el mundo como el capitalismo. Acá vale esto y esto. No, no. Para nosotros la justicia social es algo, un pilar fundamental. Es el lugar que nosotros queremos construir para vivir en el mundo. Y la justicia social es que todos tengamos las mismas posibilidades. Indudablemente esto casi ha caído en desuso. Y recuerden que en los 90 decían que la justicia social era un término que había caído en desuso y que no existía tal cosa, que lo único que existía era el individuo y el mercado. Y hay mucha gente que piensa eso, escúchenlo, en los canales de televisión. Y ahora han aparecido nuevos fenómenos, nuevos personajes que hablan de la libertad. Entonces dice, aparece un personaje que dice que no, que la libertad plena y absoluta es la libertad en donde se mueve toda la sociedad. Pero decía, yo sé por qué quieren hablar de esa libertad, porque esa libertad es la de los valores, pero es la libertad de morirse de hambre. Entonces para nosotros la justicia social es un eje trascendente. Y digo, nosotros hemos construido una sociedad de baja intensidad. La verdad, como sociedad, como ciudadanos. Nuestra sociedad de baja intensidad. Votamos cada 4 años, nos peleamos, vamos, pero no hay una modificación de esta tragedia, al contrario, cada vez estamos peor. Y yo no digo esto para renegar de la democracia ni de la política, todo lo contrario. Hago un examen de conciencia para que hagamos lo que corresponde al efecto de que esto no ocurra y edifiquemos un país mucho más justo. Miren, nosotros hemos tenido con la pobreza en los últimos 18 años no hemos pasado nunca de bajarla del 25% para arriba. Y ahora tenemos como 16 millones de menores entre 18 y 17 años y 4 años que están entre la pobreza y la marginalidad. ¿Y eso creemos que lo hizo Macri? No, eso no lo hizo Macri, ¿eh? Eso fue lo que fuimos acumulando a lo largo de todas las etapas. Si queremos comprender el escenario, tenemos que ver toda la película. Eso ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Tenemos una certeza, tenemos muchas preguntas, como recién dijimos, pero tenemos una certeza. Sabemos que todo eso lo tenemos que hacer juntos, todos juntos. Por lo menos intentar hacerlo juntos a través de un diálogo, y si no con la mayoría, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es una deuda, porque nosotros no solamente tenemos deuda con los acreedores, tenemos deuda con nuestros compatriotas. Con los nuestros tenemos deuda. Con nuestra gente tenemos deuda. Y entonces digo, miren, el Héctor llamaba a la participación política, a la militancia que vaya más allá del sindicato, que vaya a la discusión en la política pública. Efectivamente, nosotros tenemos que estar participando plenamente en la elaboración de la política pública.
porque yo dudo que haya... Nosotros podemos contratar a los cuadros técnicos y todo, pero el insumo fundamental, como dijo un compañero por allí, lo poseemos, lo tenemos nosotros. Nosotros somos los que tendemos la línea, los que estamos en la torre de alta tensión, los que estamos en las bucinas, los que saltamos arriba de las boyas, los que operamos los puertos. En esta pandemia, algunos sectores como los nuestros nunca dejaron de trabajar. Nunca dejaron de trabajar, estuvieron trabajando. Y no solamente estuvieron trabajando, después cuando empezamos a reclamar para que nos pusieran en la primera línea del plan de vacunación, empezaron a haber quilombo, teníamos quilombo. Y la verdad que necesitamos que le vacunen a nuestra gente, porque nuestra gente era la que estaba, digamos, teniendo relación con los buques que venían de afuera, manipulando carga peligrosa en los muelles, recogiendo los productos, los desechos sanitarios en los hospitales, transportando el transporte público. Siempre trabajó. Estábamos en la primera línea, tuvimos una enorme discusión, tuvimos que hacer paro para que nos dieran bolillas, que pusieran a la gente nuestra en el plan de vacunación como prioridad, no en el vacunatorio PIB, como prioridad, porque estaban laburando los compañeros nuestros. Tuvimos que discutir eso. Cuestiones de sentido común, de simple sentido común. De modo tal que yo suscribo lo que dice el Héctor. A mí me cuesta mucho, él lo sabe, participar en la política partidaria, pero nosotros en eso hemos creado los instrumentos como ustedes tienen la federación. Es un diamante puro que ustedes tengan una fundación donde pueden brindar este informe. ¿Ustedes creen que hay muchos sindicatos? Bueno, Luis Fuerza tiene una historia detrás de todo eso. Pero nosotros tenemos que ser capaces de hacer eso y después de plasmarlo en la realidad. Porque eso tiene que ver mucho más con nuestra propia vida. Y además, estamos en un desafío de construir una sociedad más justa. Y por eso yo suscribo lo que dice el Héctor. Y lo digo por esto, de lo que dice el Héctor. Porque en algún pasaje de su intervención él decía, hacemos con lo que tenemos a mano, pero seguimos. Y nos tropezamos y seguimos. Y yo tengo una metáfora para eso. Miren, a mí me contó un viejo portuario, me decía, mira, todos los días la marea y la marejada pega contra la roca y se rompe. Pega la cresta de la ola contra la roca y se rompe. Parece que todos los días le gana, la pulseada la va ganando la roca, pero al final la roca se parte y se convierte en arena. Eso somos nosotros, el pueblo trabajador. Muchas gracias. La única diferencia que tenemos, compañero, que es de Boca, yo soy de Newell, ¿viste? Un compañero, hace años que venimos trabajando, transitando, con lo que está comentando, y a veces uno se hace eco y discute banalidades, cosas que vemos que no tienen sentido. Y a ver, también esto tiene que servir para incluir a los trabajadores, digamos, como teníamos que existir anteriormente en el año 76, cuando cayó el gobierno. Es verdad, no teníamos estos problemas. Teníamos otros que parecían que eran problemones y realmente no eran nada en comparación de lo que tenemos hoy día. Y nosotros, como yo decía recientemente, y él decía, también hemos sido nosotros, de alguna manera u otra, responsables de ir retrocediendo y que nos iban cambiándonos el arco y dejando que las cosas pasaran como que si el tiempo iba a solucionar los problemas. Al contrario, el tiempo no solucionó los problemas, sino lo agravó. Hoy tenemos, ¿cómo puede ser que nos digan lo que decía anteriormente Juan Carlos,
los economistas. Este es un país que tiene una riqueza que genera para 350, 400 millones de habitantes de comer. Y no le podemos dar de comer a 25, pues la mitad, casi 40% de la ciudad, no le podemos dar de comer. Acá está mal repartida la torta, digo. La pizza tiene 8 porciones. Si vamos por la mitad, bueno, me tocan 4 y 4. No, a mí me toca una porción y se llevaron 7 otros. Digo, ¿cómo carajo le digo esto? Yo recordaba, cuando él visitaba Rosario, nosotros íbamos pescando en el río Paraná cuando éramos pibes. Y veía que, dice, no, estamos tomando agua para lavar las bodegas, dice, con el efecto de, y ahora estamos lavando las bodegas, pero no tiramos el agua acá. La tiramos en alta mar, después mentiras, chupaban el agua y se la llevaban. Ahora no se llevan el agua, se llevan todo el morfio nuestro, se están llevando las hojas, se llevan los alimentos, las cosas que están pasando hoy día, que vos lo ves y lo ves en la televisión, en la NORED, parece increíble que la gente no se dé cuenta ni tome conciencia de dónde estamos parados. Los pibes, nosotros no teníamos el problema que los chicos no comían. Ustedes lo han visto. Acá a mí me pasó la vez pasada, me tienen una cosa así de plástico, una bandeja de plástico que tienen en la roticería. No era arroz, era puré de arroz. Va a ser un puré de arroz, que no sé qué marca era el arroz que tenían, pero viste, hay un arroz nuevo, bueno, que vos lo herví, siempre queda durito. Uno era puré de arroz. Con 5 o 6 rodajas de zanahoria. Eso le están dando a comer a la gente, porque no pueden comer. Y yo le decía, pero denle de comer al perro. Yo tengo el perro que le doy a comer todo, y le digo, y la vez pasada, hace un año atrás, usted recordará un caso de que habían secuestrado a una mujer, a una pareja, y tuvo 2 meses le dan de comer doggy, y después se escapó la mujer por la ventana. No me acuerdo el caso. Tiene vitaminas, minerales, y el arroz le dan de comer con 4 o 5, eso le está pasando. Y no tienen ninguna idea para cambiar esta realidad, los intendentes, los diputados, la gente que elegimos nosotros para que nos represente, porque esto dice, no, el gobierno, nosotros elegimos los habitantes nuestros, les agarramos y elegimos los representantes para que realmente nos gobiernen. Y nadie dice absolutamente nada. Recientemente digo, los gobiernos que yo he participado con los gobernadores que hemos hablado, es tremendo. No entienden un pito a la vela y yo no sé si no entienden, pero realmente es una desidia total y absoluta de que nadie se hace cargo de los quilombos que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo integramos esta realidad nosotros que tenemos? Es la única forma que tenemos de trabajar y militar, compañeros, porque decía reciente Juan Carlos, no hay otra forma. Este gremio también es complicado para trabajar políticamente. Porque donde arrancamos nosotros, arrancamos de los compañeros que andaban con la bomba blanca, redondita como es, los anarquistas, vivimos de esa cosa. Nosotros recién, en el 75, cuando desapareció Smith, que empezó a volcarse para el lado del peronismo. Yo me acordaba ayer cuando estaba con el Negro Arias charlando, algunos compañeros de Rosario, como Maestro Pietro, otro Castillo de Tucumán, y toda la mística que tenía Luz y Fuerza se ha perdido. Todo lo que se discutía se perdió. Discutíamos hasta los jales de los zapatos, porque era metálico. Discutíamos la puntera de acero, cambiamos por la puntera de plástico endurecido. La ropa de trabajo, con el cinturón, digamos, elástico, porque trabajaban en mameluco. Discutíamos un montón de cosas. Había un tribunal paritario que una vez que firmábamos el convenio, había un tribunal paritario ante cualquier inconveniente que teníamos, que íbamos ahí para discutir la interpretación del convenio, porque es muy difícil escribir y que todos interpretemos lo mismo que estamos escribiendo. Hasta el punto de decir que cuando vos hay una ley, tiene doble interpretación y van a una demanda, a ese juicio. Y así teníamos también el convenio. Bueno, todo eso se perdió. No hay tribunal paritario, no hay más nada. Los chicos que ingresan, hemos tenido la responsabilidad nosotros y también se lo hemos planteado un tendero de sacar nosotros. Traigan a los chicos porque nadie va a defender lo que tenemos nosotros si lo desconoce. ¿Cómo le hacemos entender al compañero que tenga que defender el compañero? El convenio colectivo de trabajo. ¿Qué creen? Que algo que nació
por algo que cayó del cielo, no, hubo un laburo, trabajo, compañeros que quedaron en el camino para lograr lo que queremos.